Durante la época de verano aumentan los riesgos de accidentes domésticos, situaciones que son en su mayoría realizadas por menores que están jugando y terminan con sus cortes en manos, piernas o pies. Heridas que si no son revisadas a tiempo pueden terminar con consecuencias graves como una amputación. ¿Qué hacer en accidentes de este tipo? Lo analizamos junto al doctor Luis Schnapp, traumatólogo de la clínica Las Condes. Doctor, gracias por acompañarnos en la mañana informativa. Cuéntenos cuáles son los accidentes más comunes en esta época, sobre todo que implican cortes, heridas, a lo mejor caídas muchas veces de los niños que están en la casa y que tienen más tiempo justamente en el verano. Correcto. Gracias por la invitación, Valentina. Bueno, efectivamente es en verano en que los más pequeños de la casa habitualmente, al no estar en el colegio, pierden un poquito de supervisión de adultos y justamente es en esas circunstancias en que por diversas razones ellos exploran artículos electrodomésticos en la casa, juguetes variados como drones o ventiladores también, que eventualmente pueden aumentar la incidencia de este riesgo de accidente. Por otro lado, es en verano también que los adultos eventualmente se dedican a, entre comillas, maestrear, consiguiendo en ocasiones instrumental eléctrico, mecánico, que no saben manejar adecuadamente o que no han tenido la debida instrucción y pueden ocurrir accidentes de diversa índole, desde cortes bastante simples en extremidades, ¿cierto?, hasta amputaciones de algunos segmentos. Tengo que recordar en este punto también que si bien yo me dedico a mano, el andar descalzo en bicicleta aumenta obviamente el riesgo de lesiones en los dedos del pie, ¿cierto? Y ampliando un poquito así el tipo de lesiones que llegan. Doctor, ¿qué pasa si una persona se corta? Un niño a lo mejor se corta, puede ser un dedo. ¿Qué es lo que tienen que hacer los papás en ese caso? ¿Y qué no hacer también? ¿En qué errores se cae? Correcto, muy buena pregunta, Valentina. Eso es una pregunta clave para los papás en la casa. Es súper importante, primero que nada, no perder el control. Saber que ustedes como adultos son quienes van a ayudar a que el pronóstico dado sea el mejor posible. Y primera cosa, ¿cierto?, es lavar abundantemente con agua para eliminar la contaminación más evidente, tierra, ¿cierto?, algunas grasas, y secundariamente cubrir. Evitar taparlo con algunas cremas o algunos otros productos domésticos, sino que simplemente limpiar con agua corriente y cubrir con el paño más limpio que se tenga en la casa, comprimir en caso de que haya sangrado abundante y comprimir abundantemente si es que este paño se va pasando. No dejar de comprimir y estar vigilando cómo va el corte, sino que irse rápidamente a algún centro asistencial para tener la evaluación de un especialista. Doctor, usted mencionaba los drones, que es un juego que ahora están teniendo los niños. ¿Puede causar accidentes? ¿Qué tipo de accidentes causa este tipo de juego? Correcto. Si bien hay todo tipo de drones y al respecto las calidades, ¿cierto?, de que estos tienen dispositivos de seguridad algunos, ¿cierto? Estamos hablando del grupo menor, ¿cierto?, menores de 3 años, que tienen un riesgo inherente de lesión por su curiosidad de introducir los dedos en las aspas, ¿cierto?, de esta hélice, de la misma manera en ventiladores, y las lesiones, como mencionaba anteriormente, pueden ir desde cortes en la punta del dedo hasta lesiones de tendones o de nervios, arterias e incluso llegar algunos a amputaciones. Doctor, ¿qué precaución deben tener los papás con estos juegos? Siempre a lo mejor estar presentes cuando los niños los ocupen o ponerles algún seguro para prevenir los accidentes. Correcto. Ahí yo creo que, Valentina, tocas un punto clave en todo lo que son estas lesiones, en que la cultura de la prevención es lo que va a hacer ver la diferencia entre la mayor ocurrencia o no de estas condiciones. Tenemos la experiencia clara a fines de los años 60, cuando la ley de accidentes del trabajo se impuso firme, ¿cierto?, que a nivel de lo que eran las lesiones industriales, estas con una cultura adecuada de la prevención se redujeron dramáticamente en cuanto a su número total, a la incidencia, ¿cierto?, de estas lesiones. Y de la misma manera nos gustaría incorporar, ¿cierto?, a los papás en cuanto a sus niños a una cultura de la prevención. Eso es, estamos hablando de cadenas de bicicletas, ¿cierto?, elementos mecánicos, eléctricos, electrodomésticos variados, desde cuchillos eléctricos, las batidoras, las mini pimer famosas, incluso hay casas han llegado accidentes con
dramáticos, ¿cierto?, con lesiones por moledoras de carne, en que el niño curiosamente, por curiosidad, ¿cierto?, han hecho mal uso de esto, ¿cierto?, o mala supervisión del apoderado en esa circunstancia, y estamos lamentando posteriormente lesiones de las cuales el espectro de presentación de esta es demasiado amplio, y ya lo he mencionado algunas veces, pueden llegar a ser catastróficas, hasta lesiones simplemente cortes, ¿cierto? Pero la idea, quiero remarcar, es de una cultura a la prevención y asumir de que a todos nos puede pasar, y todo padre de familia, ¿cierto?, ha tenido algún pequeño accidente y eventualmente dice, ojalá no hubiera pasado más, qué bueno que no pasó a más. Eso es lo que queremos, de alguna manera, imponer en nuestros padres. Y usted me mencionaba también a los adultos que muchas veces usan utensilios eléctricos para hacer arreglos que no saben realmente manipular de la manera correcta. Ahí también, ¿a qué tienen que estar atentos los adultos? ¿Con qué utensilios tener cuidado? ¿Dónde usted ve más accidentes a lo mejor de este tipo? Correcto. Yo te diría que en adultos, por lejos las lesiones, me refiero a las más dramáticas, ¿cierto?, de la mano, son en el uso no profesional de instrumental. Mecanizado, vale decir, las sierras circulares, las famosas galletas que le dicen, en que se va tomando confianza a los años, ¿cierto? Muchas veces son trabajadores independientes que han ido tomando confianza a lo largo de los años por ausencia de accidente, hasta que ese accidente ocurre generalmente una sola vez en la vida, con 20 o 30 años de este trabajo informal, y es por falta de ese temor, ese debido respeto, esa debida cultura de prevención a esos accidentes. Y otro grupo, ¿cierto?, serían en las carnicerías. Justamente carnicería a veces más pequeña, en que estas sierras que cortan carne, y por ser justamente informal, no hay medidas obligatorias de prevención, ¿cierto? Y te diría que esas son las lesiones por lejos más frecuentes. Otro pequeño grupo en adultos, adolescentes y adultos, son en las mujeres, con el uso de anillos, ¿cierto?, en que el anillo, cuando son de materiales bastante más robustos, eventualmente se enganchan al saltar alguna estructura, no sé, una reja, y este anillo se engancha, y eventualmente podemos tener lesiones bastante catastróficas, por arrancamiento de piezas, ¿cierto?, dedos de la mano. Que harta prevención, doctor. Y volviendo un poco a los niños, quizás no solo poner atención a los juguetes más comunes, sino que usted también menciona las bicicletas, las caídas quizás en los patines ahora que estaban bien de moda para las niñas. ¿Ahí qué deberían hacer los papás? ¿Acompañar, advertir, que a lo mejor, aunque sean de una edad más avanzada, los niños estar ahí presentes, no confiarse? Correcto. Justamente el acompañamiento de un adulto responsable es clave, pero él se puede ver ayudado, ¿cierto?, en el caso de bicicletas, por ejemplo, si van a ser manipuladas, ¿cierto?, usadas por pequeños, que todo el segmento de la cadena esté cubierto, ¿cierto?, que no vaya a haber ningún riesgo de introducir dedos, o al menos partes importantes de este. Y por otro lado, el enseñar adecuadamente al uso y respeto de estos elementos. El niño no tiene por qué saber que algún determinado juguete tiene ese riesgo implícito, sino que es el adulto el encargado de entregar esas nociones y ese temor y ese respeto a este tipo de instrumentos, incluyendo, repito, todos los electrodomésticos en la cocina, cuando uno se descuida y los cables de, por ejemplo, una batidora quedan a fácil acceso, y eventualmente un niño, sin quererlo, puede llegar y tener un accidente con estos instrumentos. Doctor Luis Schnapp, traumatólogo de la Clínica Las Condes, muchas gracias por acompañarnos y entregar todos estos consejos importantes para prevenir accidentes. Gracias a ti, Valentina, por la invitación. Buenos días. Buenos días.